Hola mis queridos hermanos, los invito a que leamos el paso de Dios en nuestras vidas. Para eso tenemos la gracia de invitarlos a unos encuentros de en la Biblia hay algo más detrás de lo que lees. Es un proyecto lanzado por las hermanas de San Vicente de Paúl, de la Caridad de Miami. Casa María del Caminante tiene a su disposición una barra de programas en audio, en video, en todas las plataformas de las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp. Los invitamos para que a partir de este miércoles nos encontremos para profundizar en la palabra de Dios, en este tema que se llama en la Biblia hay algo más detrás de lo que lees. Que Dios y la Santísima Virgen los bendiga y los invito a que apoyemos este proyecto. Un fuerte abrazo para todos. Todos tus hijos te saludan, te consolamos en la aflicción. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Dios te saluda, María, Madre del Salvador. Todos tus hijos te saludan, te consolamos en la aflicción. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Danos siempre tu bendición. Danos siempre tu bendición. Que la presencia de Jesús y de la Santísima Virgen María estén contigo, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu casa. El amor de Dios inunde tu ser. Bienvenidos a este cuarto encuentro que tenemos, este programa que se llama La Biblia, mucho más detrás de lo que lees. Te invito para que en este momento oremos juntos, pidamos Señor, que nos regale su espíritu para poder, no solamente conocer, sino y sobre todo vivir la palabra que nos regala. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sensibilice los sentidos, nuestros sentidos del cuerpo y del alma, para escuchar su voz. Vamos a invocar la presencia de la Santísima Trinidad sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que sin la presencia del Espíritu Santo es imposible poder hacer algo que agrade a Dios. Por eso te invito a que desde tu corazón, no solamente desde tus labios, sino desde tu corazón, le pidamos juntos la presencia del Espíritu Santo. A repetir después de Dios bueno, Padre y Señor nuestro, danos el Espíritu Santo, para que Él nos ilumine, nos conduzca en la verdad y nos santifique y perfeccione. Amén.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a repetir juntos, vas a repetir después de mí. Dios Padre, a ti te lo ruego, en el nombre de Jesús, dame el Espíritu Santo y que Él me haga fermo de unidad. En abundancia la vida de la gracia. Amén. 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 Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a comentarles este momento a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella con su intercesión nos ayude, nos asista, esté con nosotros. A ella, para que nos enseñe Jesús, que nos enseñe a entregarnos cada día más a Él. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al final, como en los anteriores encuentros, impartiré la bendición para todos ustedes. Bueno, bienvenidos a este encuentro, a este cuarto encuentro que tenemos en este recorrido que hemos hecho sobre la palabra de Dios, en la palabra de Dios. El segundo encuentro hablamos de la creación del mundo en general. El tercer encuentro hablamos de la creación del hombre. Y bueno, hoy vamos a hablar de la creación de la mujer. Hay mucho más que profundizar. Como yo les decía en los encuentros, no puedo dar la palabra de Dios en 45 minutos. Se necesita toda una vida para poder profundizar lo que el Señor nos dice en su palabra, pero lo importante no es solamente conocer, lo importante es vivir lo que el Señor nos dice. Bueno, vamos a comenzar. Terminábamos en el anterior encuentro diciendo que la mujer es un don para el hombre, es un don maravilloso que Él nos ha regalado, comenzando por la mujer más bella y maravillosa, que es la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y decía, hasta donde hemos hablado, decía que dio Dios que era bueno. Hasta el momento, todo lo que había creado era bueno. Dice que era bueno. Pero en el capítulo 2 del Génesis 2:18, dice algo que no está bueno.
Y no está bueno que el hombre esté solo. Dice la palabra de Dios así, no conviene que el hombre esté solo. Y puso allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito a que nos detengamos en ciertas palabras. Primero al oriente. ¿Por qué al oriente? Porque el oriente es la vida en la palabra de Dios. Vamos a encontrar que todo que sea al oriente significa vida. Y el occidente va a significar siempre, va a significar muerte en la palabra de Dios. De hecho, por ejemplo, cuando se hacían los bautismos de los catecúmenos, se entraba desde occidente y se salía por oriente a la piscina, significando eso, que pasa de la muerte a la vida. Entonces el oriente significa la vida. Luego dice, eh, puso en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Importante reconocer esto. Son dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Pero, ¿qué significa en medio? En medio significa asequible a todos. O sea, que si está en el centro, tiene la misma distancia de todos. Todos pueden llegar hacia él. Eso significa en medio. Entonces, vamos a saltar. Siempre les he recordado que, siempre les he dicho que pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, porque la Biblia es una. Mira lo que dice Mateo 18:20. Porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ve, ese en medio de ellos significa que Dios está asequible a ti y a mí, que Jesús está asequible a ti y a mí. Algunas personas dicen, no, Padre, es que usted está más cerca de Dios. No, estamos a la misma distancia, exactamente a la misma. Eso significa en medio. Entonces, eh, después de haber creado el hombre, Dios ya creó el hombre, eh, ¿qué formó? Creó el hombre y ¿qué formó después de la creación del hombre? Porque dice así, dice que no encontró, no encontró una ayuda adecuada. Después de crear el hombre, ¿qué creó? Exactamente, los animales. Y dice así, dice la palabra de Dios en Yahvé, en Génesis 2:19. Y Yahvé, Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Animales, los animales. Mire, Dios le dio exactamente todo al hombre, todo, absolutamente todo, pero en toda esa riqueza no había encontrado una ayuda necesaria. Incluso dice en el versículo, en los versículos del 10 al 14, que el lugar donde estaba lo circundaban 4 ríos. ¿Qué significa 4 en la Biblia? La totalidad. Es la totalidad. Significa ese número 4. Entonces, Dios se mira la bondad en esa parte porque el agua no le faltaba. O sea, tenía, como decimos en Colombia, tenía casa, carro y beca. Tenía absolutamente para todo. Tenía todo, 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 todo. Y el hombre, pero sin embargo el hombre necesitaba algo. Algo necesitaba algo para ser feliz. El hombre necesitaba ayuda, necesitaba amor y necesitaba ser
sentirse amado. Y entonces ahí, como les dije, es cuando crea los animales. Pero entonces ahí incluso tampoco encuentra la felicidad, porque dice, hay algo que le falta. Entonces, al crear en esta parte, al crear los animales, ¿qué significa? Significa que primero Dios afirma la superioridad del hombre sobre los animales. Mire lo que dice, vamos a pasar al Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo 6, 24 al 26. Voy a leer solamente el versículo 26. Dice así, mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ahí está la superioridad del hombre, pero atención, porque hay un orden, el orden se llama el ordo moris, que quiere decir el orden del amor. Y ese orden del amor encontramos en primer lugar, Dios. En segundo lugar, el prójimo, o sea, el otro. Lo sacamos completamente. Entonces ahí también es un examen de conciencia. ¿Dónde está Dios en tu vida? Porque en ese orden Dios creó todo y ese es el orden que debemos mantener. Dios, en primer lugar, segundo el prójimo, tercero tú, cuarto los animales y las cosas. Entonces, en orden llega a ser un regalo de Dios para el hombre. Entonces, en el Génesis 2:21 dice así: hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, puse entre paréntesis costado, llenándole el vacío con carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿por qué puse entre paréntesis costado? Porque resulta que, bueno, pero antes de llegar al costado, dice un profundo sueño. ¿Qué significa un profundo sueño? Que la forma que el hombre no pudo observar, eh, no fue espectador de cómo fue creada la primera mujer. Es un misterio completo, es un misterio. Ni siquiera el hombre pudo verlo, porque es un misterio de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, dice una de las costillas. En realidad, la traducción del hebreo, palabra por palabra, diría costado. Y entonces ya vamos a ver qué significa eso, porque todo tiene un significado en la palabra de Dios. Dios no creó a la mujer ni de la cabeza del hombre, porque se creería superior, ni tampoco de los pies, porque se pensaría que la mujer es inferior. La creó a partir de la o del costado para que tuviera puntos. Entonces, eh, eso significa la costilla no es costilla, es costado. Y ahí tenemos un sentido en eso del costado. Ahora, y aquí es muy importante una diferencia, que el hombre, ya vimos la parte del hombre, el hombre fue modelado, modelado, ¿se acuerdan? Con el barro, con la arcilla, modelado. En cambio, la mujer fue
Se hará memoria de tu inmensa bondad, se aclamará tu justicia. Entonces, el hombre es el encargado de hacer memoria. En la Eucaristía, por ejemplo, recordemos que la Eucaristía es el memorial de la pasión de Cristo. Es el memorial, no es un recuerdo, es el memorial. Éxodo 28 dice, recuerda que debes celebrar el día del sábado para santificarlo, celebrar, o sea, presidir. Incluso la palabra, Zacarías, el papá de San Juan Bautista, era sacerdote y su nombre, el nombre de Zacarías significa tú harás memoria de Dios. En cambio la mujer, eso en cuanto al hombre, que el hombre fue modelado. La mujer fue construida como quien construye una casa, como quien construye una ciudad. El Salmo 122, entre paréntesis 121, 3 dice, Jerusalén fue construida como ciudad salda y compacta, en perfecta armonía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el decir que la mujer fue construida o es construida como quien construye una casa, como quien construye una ciudad, la palabra femenina, o sea, la palabra mujer o femenina, nos hace pensar en un recipiente, en algo que acoge, como en un barril, como en un ánfora, como en una tina. La mujer fue creada para recibir la vida, para acoger la vida. De hecho, aquí hago un paréntesis. La mujer tiene esa gracia y ese don de cuando llega una visita a la casa, cuando llega los amigos, la familia, tiene esa gracia de ser de tener la capacidad de acoger a las personas. Entonces, el café, el jugo, el agua, está pendiente y es una gracia. ¿Por qué? Porque tiene la vocación, en esencia, de acoger, de recibir, de ser, tener esa capacidad de dar amor cuando alguien llega. Joel, el 2:24 dice, las eras se llenarán de trigo puro, de mosto y aceite, virgen los lagares. Luego dice, se puede traducir como ánforas, barriles, tanques, tinas, rebosarán. Y luego el Salmo 45, 44, 11 dice, escucha, hija mía, mira y pon atento oído, olvida a tu pueblo la casa de tu padre, y el rey se prenderá de tu belleza, él es tu Señor. Pósate ante él, la hija de Tiro con presentes y los más ricos pueblos recrearán tu semblante. Toda espléndida, aquí la traducción del hebreo literal dice esplendor interior. La hija del rey va adentro con vestidos en oro recamados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, la tradición judía, en una revista que llama La Voz de la Torá, dice, es a través de la mujer que la presencia divina se introduce en la familia. Es a través de la actitud de la mujer que la bendición recae sobre la casa. Atrae la presencia y la protección de la mujer. Perdón, atrae la presencia y protección de la mujer divina al hogar, que flota invisible como una columna de nube fija sobre la tienda. Eso dice la tradición judía, hablando de la Torá. Entonces, incluso, mire, recuerdan el pasaje cuando Jesús va a la casa de Pedro y está la suegra enferma. Recuerdan, ¿verdad? La sinagoga estaba justo al lado de la casa de Pedro, salen de la sinagoga y la suegra de Pedro está enferma. Y Jesús va y la toma de la mano y la fiebre desaparece. Lo miramos como algo muy normal, ¿verdad? Muy normal, y eso lo veremos más adelante. Creo que en el último encuentro que tendremos, si Dios quiere. Eso significa algo. La mujer tenía un papel muy importante en la celebración de la palabra, es decir, en el Shabbat, de los judíos. No solamente era aquella que lavaba los platos, cocinaba, eso no. También era la encargada de mantener, y sobre todo mantener la fe, la llama viva. Una llama, es la que tenía la llama viva en la casa. Una casa sin mujer, como le pasó a Abraham en el Antiguo Testamento, era una casa sin luz. Entonces, luego la toma de la mano, ese tomar de la mano significa que la sana del primer pecado que cometió Eva. Fue y cogió el fruto. Eso lo veremos, si Dios quiere, en
en el siguiente capítulo. Entonces ya profundizaremos en esa cita bíblica y eso. Entonces, ahorita entro en la palabra, en el tetragrama santo, la palabra en cuanto al nombre Yahvé. Si ustedes, bueno, no alcanzamos a verlo bien, pero en la palabra Yahvé tiene unos puntitos. En la siguiente diapositiva vamos a ver que en el hebreo hay unos puntitos que tiene en la palabra Yahvé. Esos puntitos son las vocales en hebreo. Las vocales en hebreo se escriben, pero no se pronuncian. Entonces, a la derecha de sus pantallas van a ver que está escrito Lourdes, un ejemplo que siempre doy. Y abajo de Lourdes está escrito el mismo Lourdes, pero tiene subrayado y en rojo unas letras que en francés no se pronuncian. ¿Sí? Se escriben, pero no se pronuncian. Arriba de Lourdes, miran que dice Jehová y las vocales están escritas en rojo. ¿Qué significa eso? Significa que las vocales se escriben en hebreo, pero no se pronuncian. Es como Lourdes. Lourdes lo decimos nosotros, pero un francés lo diría Lourdes. Lourdes. No pronuncia las vocales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué les hablo de eso? Porque si leemos arriba las vocales, leeríamos Jehová, y Jehová no existe en hebreo. Jehová no existe. Existe Yahvé. Sí existe porque como Lourdes no existe en Francia, en cambio Lourdes sí, Jehová no existe en hebreo. Entonces Jehová o Jehová no existe el nombre como tal. Existe Yahvé. Entonces es muy importante, pienso, y les quería compartir esa parte. Entonces, el nombre de Dios no se podía pronunciar. Recordemos eso. Entonces le pusieron nombres, ¿no? Le pusieron, eso lo dice el Deuteronomio 5:11, no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Eso es el segundo mandamiento, ¿no? Entonces le puso, Dios tenía otros nombres, y en la Biblia encontramos Kadosh, Adonai, Elohim, Sebaot, Kyrios y Deos, que ya lo veremos en griego más adelante en la Biblia de los 70. Entonces, pero mire, ¿por qué les traje bueno, eso era un pequeño paréntesis. ¿Por qué les traje esta parte del tetragrama santo? Porque si ustedes miren en la siguiente diapositiva, vamos a ver que el hombre en hebreo se dice Ish, y el nombre en hebreo de la mujer se dice Isha. Si ustedes en sus pantallas van a ver que la Y está en el hombre y la H está en la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes miran que tanto el hombre como la mujer tenemos una parte de Dios, tenemos una letra de Dios, y eso está unido en el matrimonio, por ejemplo, lo une la gracia del amor que viene de Dios, que sería el amor ágape, ni siquiera el amor filía o eros, sino el amor ágape. Entonces, eso es muy importante. ¿Y por qué? Vamos hacia atrás, o sea, es decir, recordamos lo que dije hace un ratito, cuando decíamos que la mujer fue creada no de la costilla, sino del costado. ¿Y por qué? Porque mire, la palabra hebrea que se utiliza el autor sagrado cuando dice costado, es la misma palabra que encontramos en Éxodo 26:18. Y mire lo que dice así, del 18 al 20, vamos a escucharlo. Dice así, pondrás 20 de los tableros en el flanco, en el costado del Negev hacia el sur. Harás 40 basas de plata para colocarlos debajo de los 20 tableros, 2 basas debajo del tablero con sus 2 espigas y 2 basas debajo del otro tablero para sus 2 espigas. Para el segundo flanco, para el segundo costado de la morada, la parte del norte y otros 20 tableros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significa esto? Eso era el arca de la alianza. Era el arca de la alianza que tenía 2 costados. ¿Y qué significa esto? Significa el matrimonio. Aquí vamos uniendo la creación del hombre y la creación de la mujer, que Dios nos creó, obviamente, los que tienen la vocación de ser casados,
para unirse, unirse, y ese es el matrimonio. El matrimonio ¿por qué? Porque un costado, recuerden que el hombre tenía la Y y la mujer tenía la H, esos dos costados, ¿para qué? Para en el centro acoger a Dios. Eso significa. Eso significa el costado y no la costilla. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el hombre y la mujer deciden no casarse? Deciden vivir en unión libre. eh, Deciden separarse de su esposo, de su esposa, e irse con otra persona, con un hombre, con una mujer, bueno, como sea, vivir en adulterio. ¿Qué sucede? Sucede. Entonces, esa parte, la Y la H se cancelan en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Cuando las unimos, queda una sola letra que se lee Shin. Y ese Shin, en hebreo, significa fuego. Pero no el fuego de Éxodo 3:14, ese fuego que no consume, sino es el de la pasión que consume. Es un fuego que destruye el alma. Entonces, delante, por fuera, se puede estar bien. Dice, no, padre, ¿yo para qué me voy a casar si yo así estoy bien? Aparentemente, claro, pero en el alma está ese fuego que consume y prácticamente está destruyendo tu alma. Y eso es muy importante saberlo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el matrimonio, la persona, el hombre y la mujer reciben la bendición de Dios, ahí es cuando la presencia de Dios reposa, descansa en esas dos columnas, que es el hombre y que es la mujer. Es muy, muy, muy interesante. Entonces, el hombre y la mujer son diferentes, pero son complementarios. En Génesis 2:24 dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire lo que dice, hay muchas personas que dicen y que creen que el matrimonio es un invento de los hombres, un invento de la iglesia. No. Mire, el primer matrimonio eh, lo hizo Dios en Génesis 1:28 y dice así, y bendijo los Dios y dijo Dios, sed fecundos y multiplicados. Bien, o vio que era bueno, y atardeció y amaneció el día sexto. Entonces miren, primero, Dios los bendijo. Esa bendición es el matrimonio. Muchas personas piensan y son del primer pecado original. Entonces, en el capítulo 1 está el matrimonio, la bendición de Dios. Y en el capítulo 3, sed fecundos y multiplicados y henchid la tierra, dice el Señor. Entonces recuerden la vocación de la mujer, la vida, no de asesinarla en el vientre. Tiene la gracia de recibir para poder dar, como la Santísima Virgen María. Recibe a Jesús y luego da a Jesús. Entonces, dice, sed fecundos y multiplicados. Hay muchas personas, muchas que tienen miedo, muchas mujeres que prefieren no tener bebés y tener que cuidar un perrito, un canarito, un gatito. Bueno, pero ese no es el orden. ¿Recuerdan el ordo amoris, el orden de Dios? Entonces, con todo respeto, ¿no? Pero Dios nos llama a ser fecundos. Dominen los peces del mar, dominen los animales, no al hombre y a la mujer, ni a la mujer, porque son iguales, tienen igual dignidad. No es que estamos dominando al hombre o estamos dominando a la mujer. Hoy lo llamaríamos los tóxicos, ¿no? Los tóxicos. Entonces, bueno,
Dice, dominen los peces del mar y las aves del cielo. Entonces mire lo que dice Mateo 20:25. Mas Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los jefes de las naciones dominan como señores absolutos y los grandes oprimen con su poder. Dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera, el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, perdón, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ahí está la clave. La vocación nuestra no es dominar ni el hombre ni la mujer. Es simplemente servir. Y en el servicio se muestra el amor. Porque así lo hizo Jesús. Dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Juan 13:34 dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. Palabra de Dios, te la para creernos superior a la otra persona, sea hombre o sea mujer. Todos somos iguales. Dios nos creó en igual dignidad, ni más ni menos. Porque tú y yo somos lo que somos delante de Dios. Nada más. Nada más. Porque tiene dinero, no tiene dinero, porque sabe más, porque sabe menos. Nada de eso cuenta delante de Dios. Porque somos de igual dignidad. Así como llegamos a este mundo, así es de esa misma manera nos iremos. Entonces Dios nos hizo iguales. Pero atención, porque siguiendo con lo del hombre y la mujer, Dios habla de la monogamia. Es decir, la unión del matrimonio es de un solo hombre con una sola mujer. O sea, hombre y mujer. Desde el inicio los creó así. Hombre y mujer. Mujer y hombre. No mujer y mujer, hombre y hombre. Así no está el origen. El origen es hombre y mujer. Y además de eso, con una mujer. Una mujer con un hombre. No un hombre con 10 mujeres, una mujer con 3 hombres. No. Es un hombre, eso es la monogamia. Entonces, en ese sentido, ok, aprobado el matrimonio. Padre, pero resulta que yo leí en la Biblia que habían unos que tenían varias mujeres. Sí, claro que sí, esa es la famosa monogamia, ¿no? Y la poligamia, perdón. Por ejemplo, el rey Salomón en la Primera de Reyes 11:3 dice que tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Yo le preguntaría, y un esposo me decía el otro día, padre, ¿cómo hizo? Yo no puedo con mi mujer solo. Yo no sé cómo hizo este señor. Y no sé, yo tampoco sabría decirlo. Pero en ese tiempo era la poligamia permitida, ¿no? Entonces, hoy no es, bueno, en algunos países es permitido, pero en la Iglesia Católica, en nuestra iglesia, no es permitido. Dice luego, miren lo que Jesús, aquí vamos concluyendo ya, Jesús une la primera creación con la segunda creación en una pregunta, en una respuesta que le hace a una pregunta que le hace a los discípulos. Dice en el Evangelio según San Marcos 10:2. Dice, se acercaron unos fariseos para que ponerle a prueba y le preguntaron, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él le respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de repudio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo hombre y mujer. No macho y hembra, ¿no? Porque macho y hembra son los animales. Desde la Biblia, macho y hembra son los animales. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Palabra de Dios, te alabamos. Entonces volvemos al origen. Al origen es importante volver. Y dice que los dos formarán una sola carne en el matrimonio. ¿Qué significa eso? Significa aquí primero
está uniendo las dos creaciones. La creación es de Génesis 1:27 y Génesis 2:24, porque en el Génesis 1:27 Dios crea y en Génesis 2:24 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con la mujer y formar una sola carne. ¿Qué significa una sola carne en la Biblia? Una sola carne en la Biblia no se refiere a la unión apasionada de la pareja en el matrimonio, porque mucha gente piensa en eso, ¿no? Carne, pasional, no. Una sola carne en la Biblia significa comunión total, comunión física y comunión espiritual, comunión dentro del matrimonio. Ser uno, en griego se dice mía. Por eso, ser uno con Jesús por eso Jesús nació el día 1, no el día primero, sino el día 1, porque ese día, el primer día de la creación, Dios creó la luz y Cristo es la luz. Es decir, cuando somos uno con Él, unidos a Jesús que es uno, recordemos que es decir, vivir en la gracia de Dios. Eso significa, mire lo que dice San Juan Pablo II. El hombre se ha convertido en imagen y semejanza de Dios, no solo sino también por la comunión de personas que el hombre y la mujer forman desde el principio. La función es reflejar a quien es el modelo, reproducir el propio prototipo. El hombre se convierte en imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad como en el momento de la comunión. Eso lo encontramos en la audiencia general del miércoles 14 de noviembre de 1979. Entonces, esto es, terminamos con la creación. Si hablamos de la creación del mundo, creación del hombre, creación de la mujer, y esto lo unimos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, y miramos cómo nosotros somos complementarios. El Papa Francisco diría que nos llamamos a cuidar nuestra casa común, a cuidarla, y todos y cada uno de nosotros tenemos una igual dignidad. Pero ¿qué sucede? Sucede que ese orden, amoris, ese orden que hemos hablado, Dios, el prójimo, tú o yo, tú, nosotros mismos, y eso se llama el pecado. Entonces entra el pecado original. Yo los invito a que tenemos, si Dios quiere, dentro de 8 días, ese será nuestro último encuentro, el pecado original. Y yo los invito para que leamos el capítulo del Génesis. Lo leamos atentamente y vamos a terminar con el pecado original en nuestro quinto y último encuentro. Entonces, por hoy he terminado de la mujer. Entonces, muchas gracias por los comentarios que han dejado, muchas gracias por conectarse con nosotros, muchas gracias por su oración para con nosotros. Y bueno, entonces vamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Especialmente les invito una vez más, los invito a orar por mi país, Colombia, que está pasando momentos de dificultad. Vamos a comentarle a nuestra Madre Santísima tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ambiente, tu casa, todo aquello que tú le estás pidiendo a Dios. Vamos a comentarle a ella que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre tu casa, tu ambiente, sobre tu trabajo, sobre
lugares, los ambientes, las circunstancias en que te encuentres, y contigo, con tu familia, escapar siempre. Unidos a Jesús, a María Santísima, a San José, el varón prudente y justo, pueden continuar en la paz del Señor. Mis queridos hermanos, si Dios nos da vida, nos veremos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan un feliz día y una feliz tarde. Chao, chao. Hola mis queridos hermanos, los invito a que leamos el paso de Dios en nuestras vidas. Para eso tenemos la gracia de invitarlos a unos encuentros en la Biblia hay algo más detrás de lo que lees. Es un proyecto lanzado por las hermanas de San Vicente de Paúl, de la Caridad de Miami. Casa María del Caminante tiene a su disposición una barra de programas en audio, en video, en todas las plataformas de las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp. Los invitamos para que a partir de este miércoles nos encontremos para profundizar en la palabra de Dios, en este tema que se llama en la Biblia hay algo más detrás de lo que lees. Que Dios y la Santísima Virgen los bendiga y los invito a que apoyemos este proyecto. Un fuerte abrazo para todos. Todos tus hijos te saludan, te consolamos en la aflicción. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Dios te saluda, María, Madre del Salvador. Todos tus hijos te saludan, te consolamos en la aflicción. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Danos siempre tu bendición. Danos siempre tu bendición.